de 0.04 segundos. Entonces, sabiendo que el cuadro grande mide en tiempo 0.2 segundos, ¿cuántos cuadros grandes me hacen 6 segundos? 30. Entonces, los que trajeron electros, que yo sé que por ahí más de alguno trae, nadie trajo. Sí, vale, entonces hay una parte del electro que hay una derivación D2 que han tomado un trazo largo de D2, que es la parte de abajo del electro. En la parte de abajo del electro dice D2 y hay un gran trazo así largo. En ese trazo largo de D2 cuenten 30 cuadros grandes. Entonces, lo que vamos a hacer es el número de QRS en 6 segundos multiplicado por 10. Esa es la fórmula. Número de QRS número de QRS en 6 segundos se multiplica por 10. O sea, que si en esos 6 segundos yo encontré 8 QRS en 6 segundos, o sea que aquí hay 30 cuadritos, pongamos que aquí hay 30 cuadritos. Cierto. Supongamos de que aquí hay 8. Aquí hay 8 QRS en 30 cuadritos. O sea que aquí hay 30, digamos. Hay 30 cuadritos, supongamos. ¿Va? Y hay 8, entonces lo que van a hacer es multiplicar 8 por 10. ¿Verdad? Y aproximado les va a dar 80 latidos. Siempre pónganle 80 latidos por minuto. O sea, latidos por minuto. Vamos bien con los 3 métodos de cómo sacar la frecuencia. Ahora el residente de medicina interna les puede decir, vaya, mi chat, sacame la frecuencia que proyecta este electro y se la piden a uno. Sácame. Sí. Entonces ya pueden sacar la frecuencia cardíaca de un electro, sí o no. Teóricamente, sí. ¿Por qué? En teoría, sí. Va. Y después miras, primera vez. Aparecen los 3 meses. No, mentira, nunca en mi vida vemos el eje cardíaco. Eje cardíaco. El eje cardíaco lo vamos a sacar por 3 maneras. Por 3 maneras. Y hoy vamos a saber y ya vamos a definir. Hoy vamos a definir. Digamos, esos 3 métodos de cómo sacar el eje cardíaco. Y definitivamente hoy tiene que quedar clarísimo cómo es eso. ¿Qué es lo que denota el eje cardíaco? Denota la dirección que ha seguido el flujo eléctrico en función de la dirección del vector. Es decir, hacia dónde se dirige la corriente. O sea, para dónde va la fuerza eléctrica, la corriente. Entonces, lo que me va a evidenciar un eje cardíaco, lo que me va a decir el eje cardíaco es hacia dónde corre el flujo eléctrico. Eso es lo que me dice el eje cardíaco. Obviamente, el eje cardíaco también denota la posición o la situación espacial del corazón dentro de la caja torácica. Su situación espacial anatómica, dónde está ubicado y cómo está ubicado, si para acá, para acá, para acá. Eso lo denota un eje cardíaco, pero también denota, obviamente, cuál es la dirección de la sumatoria de vectores
¿Cuál es la dirección que sigue la ruta eléctrica? ¿Hacia dónde termina la electricidad? Comienza aquí y termina aquí la electricidad. Entonces, yo les mencionaba la importancia de conocer este cuadrito, este dibujito. Este dibujito demuestra los grados que nosotros vamos a estar manipulando, manejando. Ahora, las derivaciones de los miembros son las derivaciones que nos dan a nosotros, nos arrojan la información del eje cardíaco. Es decir, que solamente serían de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABR. ¿Ya? Entonces, para poder nosotros entender cómo funciona lo del eje cardíaco, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos estoy yo. O sea, no sé. Entonces, ¿dónde va ABR? ¿Dónde coloco? Porque como son solo las derivaciones de los miembros nos van a dar el eje cardíaco. ¿Solo? ¿Cuál es la derivación de dónde va ABR? ABR va aquí. ABR, o sea, brazo derecho de él. ABL y aquí ABR. Este es el polo neutro. Polo neutro. ¿Ya? El polo neutro. Entonces, fíjense bien. El corazoncito de él está activo. Entonces, pasa. Por sí solas, cada una de ellas me da un trazo electrocardiográfico que está evidenciado ahí en el como ABR, ABL y ABF. Ahí está el trazo. Pero ¿de dónde sale de uno, de dos y de tres? ¿De dónde sale? Doctor, A medio, porque las derivaciones monoculares son ABR, ABL y ABF. Estas son las bipolares, estas son las monoculares. ¿De dónde salen las bipolares? Bi, o sea, de dos polos, pues. Entonces, de uno va a salir de la unión de ABR con ABL. O sea que va a ir de aquí a aquí, como B1. Bipolar, porque está unida por dos polos. B2, ¿de dónde sale? Sale de la unión de ABR con ABR. O sea, aquí. Y D3 sale de ABL más la unión de ABR. O sea, de aquí para aquí. Este es el famoso triángulo de Einthoven. Triángulo de Einthoven. El organismo. O ya se lo dijo el doctor de nada. ¿Se lo dijo? ¿No se lo ha dicho? ¿No se lo va a decir? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, fíjense bien, fíjense bien. De aquí, de este gráfico, nace esto de aquí. Fíjense bien. Vamos a hacer un cuadrito. Por favor, lo hacen ustedes también. Con 8 casillas. Y aquí le van a poner
pero aquí yo perpendicular no, Este es diferente de la empresarial. no, lo que no. Yo le dije, Quieren sonar rápido, pero no. no sé, si ahorita no he llegado a eso todavía. Ahorita no he llegado ahorita todavía no me he enseñado eso, ya vamos a llegar a eso. Ahorita le estoy haciendo un recordatorio. Entonces, la perpendicular quiere decir el que corta, digamos, la perpendicular de este sería aquí. La perpendicular de esta sería aquí. La perpendicular de esto sería aquí. Y así sucesivamente. La perpendicular es la que corta, ¿verdad? Entonces, fíjense bien. La perpendicular de D1 es un trazo bipolar. La perpendicular de D1 sería una línea que va desde aquí para acá, ¿sí o no? ¿Quién está aquí abajo? AB. Entonces, D1, la perpendicular es AB. Luego, la perpendicular de D2 está aquí. La perpendicular es una línea que va aquí. Entonces, ¿cuál sería? AB. D2, AB. Y este que es aquí, la perpendicular sería aquí, ¿verdad? Está aquí, es esta. Entonces, D3, la perpendicular de D3 es AB. Digo, perdón. AB. ¿Cuál es el recurso mnemotécnico para aprenderse? ¿Cuál es la? Es, entonces, ustedes ponen aquí. ¿Verdad? Entonces, FLR, así queda. La perpendicular de este es este. Entonces, de esto nace la gráfica aquí, ¿verdad? Esto lo agarramos aquí de 1 y lo ponemos aquí. De 1. Es positivo, negativo, pero este es 180, más o menos 180, y este es 0 grados. ¿Ya? La perpendicular. Aquí podemos hacerlo así, o podemos trazar primero las bipolares y después podemos trazar las monoculares. Pero agarremos aquí, este de 3, la ponemos aquí, ¿verdad? De 3. De 3, aquí sería menos 60. ¿Cierto? Y aquí sería B más 120. Y la otra la agarramos de aquí y la ponemos aquí. ¿Sí? Entonces ponemos aquí de 2. Aquí sería más 60. Aquí sería menos 120. Y ahí la perpendicular de D1 a BF. Aquí serían 90 grados. No, positivo. Aquí menos 90. La perpendicular de D3 sería. Se los fue. AB. F. Aquí es más 30. Es aquí menos 150. Y la perpendicular de D2 menos más 150 y menos 30. Este sería ABL. ¿Vale? Entonces de ahí sale eso. O sea, aquí tenemos nosotros un corazoncito. Entonces, ya que tenemos ese panorama, ya sabemos de dónde salió esto. Entonces, lo voy a borrar. Bueno, voy a borrar por lo menos esta parte. El primer método para saber el eje cardíaco es el más rápido, pero el menos exacto. Más rápido y menos exacto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El primer paso es a identificar el 1 y a ver.
identificar de uno y ABF. Entonces aquí vamos a hacer eso. El cuadrito. En donde vamos a poner aquí si el eje es, veamos, yo tengo en el trazo electrocardiográfico que ustedes tienen, ustedes van a verificar, van a ver T1 y ABF. Yo les hacía el recordatorio que digamos que entre más hacia arriba, más electropositivo, y si más hacia abajo, más electronegativo. Si yo me pongo a contar, esta es la isodifásica, perdón, la isoeléctrica, ¿verdad? Esta es la isoeléctrica. Si yo empiezo a contar cuadritos chiquitos, 1, 2, 3, 4, menos 4, porque va para abajo, menos 4. Yo cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, más 9. O sea que está más positivo que negativo. Entonces, de 1 positivo, entonces le pongo de 1 positivo, y veo que ABF también tiene la misma configuración, entonces más ABF positivo, entonces el eje es normal. ¿Por qué? Porque el eje va a estar representado en este cuadrante. De 1 positivo, ABF positivo. Eje normal. Eje normal. Este cuadrante es eje normal. De 1 positivo, ABF positivo. Luego tenemos de 1 positivo, ABF negativo. El ABF negativo hacia arriba. ABF negativo aquí. Y tenemos de 1 positivo. Entonces va a quedar en este cuadrante. Cuando queda en este cuadrante, esto es desviación hacia la izquierda. ¿Ya? Porque queda de 1 positivo y ABF negativo. Entonces, desviación hacia la izquierda. Si de 1 es negativo y ABF es positivo, entonces me va a quedar de este lado. ABF positivo, de 1 negativo. Me va a quedar en este cuadrante. Entonces, desviación hacia la derecha. Desviación a la derecha. En este cuadrante. ABF positivo, de 1 negativo. Y si de 1 es negativo y ABF es negativo, entonces se llama desviación extrema. Y queda en este cuadrante. Desviación extrema. Negativo y negativo, desviación extrema. Entonces quiere decir que si queda en este cuadrante, puede ser que tenga de 0 hasta 90 grados el eje cardíaco real. Acuérdense que este es rápido, pero menos exacto. Si el residente me dice, decirle si el electro está bueno, si el electro está bueno o está malo, no, mentira, no. Entonces, si de repente, disculpe, externo, ¿me puede sacar por favor el eje cardíaco? Dígame si está bueno o si está malo, si está, pero me dice grande. Entonces, siempre vamos a buscar en D1 y ABF. Siempre. Siempre vamos a buscar en D1 y ABF. Pero ahora, para poder encontrar, aquí va a haber una variante. No, perdón, me equivoco. Borren eso para no decir. Sino que aquí el segundo método se trata de el método de la perpendicular. Ese es el método.
El método de la perpendicular. Ese es el segundo método. Sí, ese es. El segundo método, pongámosle el nombre, el método de la perpendicular, que es un poco más exacta, pero no me dice exactamente el grado, pero sí me dice un grado aproximado. Entonces, fíjense ustedes, primer paso, identificar la más isodifásica. ¿Qué es isodifásico? Isodifásico, como su nombre lo dice, que tenga tanto que en la línea isodifásica o en la línea isoeléctrica o isodifásica hay deflexiones que son positivas y deflexiones negativas, ¿cierto? Pero resulta que vamos a tomar de punto de referencia el QRS. Entonces, por ejemplo, si yo digo que la masa isodifásica es aquel QRS en donde sus ondas o su voltaje sea igual, tanto positivo como negativo, o que se acerquen más a la línea isodifásica. Repito, cuando un QRS es isodifásico o es más isodifásico, cuando la suma, por decirlo de otra manera, cuando la suma de su voltaje positivo más la suma de su voltaje negativo se acerca a cero. Les voy a poner un ejemplo para que mejor. Vamos a aprender haciendo. Entonces vamos a poner entonces identificar la matriz isodifásica significa aquel QRS que le veamos tanto la R como la S casi iguales, porque va a haber igual voltaje para arriba que para abajo. Vamos a contar. Vamos a contar los cuadritos chiquitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Más 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 7. Veamos aquí. Esta es la opción A. Opción B. Opción C. Opción C. Y opción D. Entonces aquí contemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6. Contemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Menos 16. Contemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Más 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 9. Si usted está en el concurso de ¿quién quiere ser millonario? Y le preguntan, ¿cuál de estas 4 opciones es la más isodifásica? ¿Cuál creen ustedes que de estas 4 opciones es la más isodifásica y por qué? Porque la isodifásica ¿y esta por qué no?
O sea, tanto voltaje tiene para arriba como para abajo esta, como también esta como esta. O sea, entonces, vamos a ocupar el comodín del 50%. Comodín 50%. Entonces, nos quedan solo dos opciones. ¿Cuál de estas dos es la más isodifásica? ¿La B o la D? ¿O las dos? Quiero ocupar el comodín de la llamada. No, no mentira. La ganadora es la que yo corre, es la perdedora. Y la que quede es la ganadora. Entonces, la más isodifásica esta, porque acabar como decía el compañero, es la que más se acerca a cero. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo en el método de la perpendicular es encontrar la más isodifásica. Cuando ya he encontrado la más isodifásica, verificar su perpendicular. Perpendicular. Vaya. La más isodifásica, ¿quién tiene un electro por ahí? Vaya. Búsquelo usted ahí. ¿Cuál es la más isodifásica? Busque cuál es la más isodifásica. Estoy hablando, como estamos hablando de eso, no estamos hablando de las derivaciones de los miembros. Desde D1 hasta ABF. Son 6 derivaciones, las monoculares y las bipolares. Ahí es donde van a buscar ustedes la más isodifásica, en esas 6 primeras. D1, D2, D3. ¿Cuál es la más isodifásica? D1, D2, D3, ABR, ABL o ABF. ¿Cuál de las 6 es la más isodifásica en el electro que ustedes tienen ahí? Díganme. En este ejemplo de ese electro. Entonces, vengo yo y digo, después de haber encontrado la más isodifásica, el segundo paso es verificar su perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular de D1? ABF. ABF es su perpendicular. Entonces, ABF, ya cuando identificamos su perpendicular, el tercer paso es verificar los grados. Los grados. Pero ¿cómo vamos a ver? Fíjense que ABF normalmente siempre es negativo. Pero cuando nosotros vayamos a graficar, ¿por qué ABF es negativo? Fíjense, les voy a decir, ¿por qué ABF es negativo? Porque el vector va en sentido opuesto. D1 va así. D2 va así. Un vector lleva una dirección, ¿verdad? Y este es D2. Y D3 viene así. Entonces, si va al revés, si va para abajo y hacia la izquierda, entonces va al revés, entonces siempre se va a graficar negativo. Pero como estamos viendo, pero como lo vamos a graficar por lógica. Ya habíamos nosotros sacado la conclusión, por ejemplo, supongamos que en ese electro, el primero, ¿cómo que se llama? En D1 es positivo y ABF es negativo, ¿verdad? Y en ese electro. ¿Sí o no? ¿Vale? Entonces, si D1 es positivo y ABF es negativo, supuestamente tendría que quedar en este cuadrante. ¿Ya? Pero a la hora de ir a medir en ese cuadrante, ABF siempre se le da vuelta. Porque va en dirección opuesta y debería de ir en una gráfica al contrario. Pero sale al revés porque el vector va para este lado. ¿Ya?
entonces se le da vuelta. Entonces a la hora de graficar se toma como positivo. Entonces, quiere decir que de 1 positivo y ABF le damos vuelta y queda positivo, entonces en este cuadrante debería de quedar. De igual manera aquí, de 1 y ABF, entonces verificar los grados. Cuando yo me voy a verificar los grados de la perpendicular, entonces yo voy a verificar los grados de ABF. ABF está aquí, ¿dónde? Aquí, más 90 menos 90, ¿ya? Entonces, si ABF lo tomo como positivo, yo voy a decir que ese electro tiene más 90 grados. El eje es 90 grados. Esa sería la respuesta. ¿Ya? De ese electro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero se identifica la magnetodifasa. Después se identifica cuál es su perpendicular. Después se identifica los grados que tiene la perpendicular. Y como les menciono, solo en el caso que salga ABF, se le da vuelta a un valor negativo a uno positivo. Entonces no lo voy a graficar como menos 90, sino que como más 90. La respuesta sería más 90. ¿Ya? Esa, digamos, sería, supongamos, vamos a poner otro ejemplo, supongamos que la masa isodifásica es ABL. Supongamos ABL, la masa isodifásica ABL. ¿Cuál es la perpendicular de ABL? De 2. De 2. ABL, ¿está? ABL. Entonces, de 2, que es esta, de 2. Tiene los valores, uno positivo y uno negativo. Aquí no le vamos a dar vuelta a los signos porque no estamos hablando de ABS, sino que estamos hablando de ABL. Entonces, la más isodifásica, luego tenemos la perpendicular, entonces vamos a ver los grados que tiene la perpendicular. Entonces, las dos posibles respuestas son o es más 60 o es menos 120. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si es positivo o negativo? Lo que voy a hacer es que voy a ver el QRS. Si el QRS es más positivo, yo tomo el positivo. Y si el QRS es más negativo, tomo el negativo, el número negativo. Eso es como el segundo método. El segundo método por la perpendicular. O sea, como les repito, si ABL es la más isodifásica, tomo su perpendicular. Verifico el valor de los grados que tiene la perpendicular y veo si la derivación de D2 está positiva o si está negativa. Si D2 está más electropositivo, entonces tomo el más 60. Pero si aquí me sale más electronegativo, tomo el menos 150. ¿Ya? Pero uno va corroborando, porque, por ejemplo, porque si yo hubiera hecho, digamos, esto por el primer método, yo cuando hago el primer método, lo corroboro con el segundo método y lo corroboro con el tercer método. ¿Ya? Y los tres métodos me tienen que apuntar y orientar de la misma manera. No en un método me va a salir desviación a la izquierda, en el otro método me va a salir desviación a la derecha, y en el otro método me va a salir normal. No, ¿verdad? Los tres métodos me tendrían que orientar. El más inespecífico y el menos exacto es el primero. Entonces ese que tal vez se puede equivocar o más o menos me orienta. Pero el que no se debe de equivocar es el segundo y el tercer método. ¿Ya? Entonces repitiendo, primero encontrar la más isodifásica, después ver su perpendicular, después de ver su perpendicular ver el grado. Y ya cuando yo vea cuál de los dos grados es, yo tengo que ver si el trazo que describe la perpendicular es más electropositivo o más electronegativo. Dependiendo si es más electropositivo, tomo el valor positivo de la gráfica, y si es más electronegativo, la perpendicular, tomo el más electronegativo. ¿Vamos bien? Sí. Hoy les voy a explicar el tercer método
Saquen su transportador. Ustedes. Exacto. Es más exacto, pero al mismo tiempo es un poco más complicado. Entonces, ¿cuál es lo primero que vamos a hacer en el tercer método? Aquí sí, vamos a ver de uno y la B. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, como lo que vamos a hacer aquí en este vamos a contar voltaje. Vamos a revisar el voltaje. Número uno es verificar voltajes de 1 y a ver, verificar voltajes de 1 y a ver. Entonces, supongamos que de 1 está así. Y a ver, está así. Supongamos. Entonces tengo yo el cuento, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más 8. 4, 5, 6, menos 6. Aquí vamos a sacar el voltaje neto de esa derivación. Entonces aquí, digamos, es más 2. O sea, la suma de esto te da más 2. Ahora aquí verificamos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 9 más 7. Entonces la suma de esos dos me da menos 2. Entonces, vamos a graficar más 2 en D1, este es D1 y este es ADF. D1 positivo, D1 negativo y positivo. ¿Ya? Entonces, en este cuadro de aquí abajo, en esta tribolita de aquí abajo, ustedes van a ver que tienen como señalado, como que así va, unas rayitas en las líneas. Unas rayitas en las líneas. Entonces, fíjense bien, ¿qué es lo que van a hacer? Más 2, la van a. ¿Qué es más 2? Este es de 1. Este es de 1. Y este es a ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué van a hacer? De 1 van a graficar más 2. Como aquí es de 1 positivo, dos rayitas, 1, 2. Y van a trazar una línea así, perpendicular a de 1. De 1. Ahí ya graficaron de 1. En la segunda rayita, porque aquí está más 2. Entonces, 1, 2. Tienen ustedes si trazan una línea perpendicular a 1. Ya de ahí dice graficar ABF menos 2. ABF negativo. Entonces, ABF negativo es aquí. 1, 2. Y trazan una línea perpendicular. Entonces, ustedes con el transportador, ponen aquí el transportador. Y entonces ustedes de esta punta, de este centro que está aquí, de ese centro que está ahí, ustedes van a poner una regla y van a trazar una línea y van a ver cuántos grados le da el transportador ahí. Van a trazar una línea que nace del centro a cortar el punto de intersección de ambas líneas que ustedes han trazado. ¿Ya? Y usted sigue la línea hasta que ustedes puedan verificar el grado. Como queda de este lado, en este cuadrante, entonces estamos hablando de una desviación
hacia la izquierda. Y más o menos, en un aproximado, si de aquí para acá hay 90, aquí más o menos van a ver como menos 50, digamos. O sea que la respuesta va a ser el grado que le dé aquí según el transportador, ¿verdad? Entonces aquí menos 50. Si le pide el residente a usted, decime exactamente el grado que tiene este eje de este electro, pasar con él la rotación. Entonces, la rotación de carga. Entonces, así va. Pongamos otro ejemplo, pero me agarraron la idea. Va. Vamos a hacer hasta que me salga. Aquí es de verificar los voltajes de B1 y ABF. Entonces, supongamos de que B1 está así. Y ABF así. B1, vayan haciendo todo esto con ustedes. No creo que lo tengan. Así, no, por Dios, mentira. Así va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yo aquí me puedo equivocar, que solamente estoy haciendo números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 9. Esto es al azar, yo me estoy inventando esto. Yo quiero ponerles ejemplo. Estos son cuadritos chiquitos. 2, 3, 4, 5. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Más 16. 5, menos 5. Entonces la suma de estos dos, ¿cuánto me da? Más 3. Y la suma de estos dos me da más 11. Vaya, miren lo que vamos a graficar ahora. Entonces hacemos ABF y hacemos D1. ABF negativo, ABF positivo, D1 positivo y D1 negativo. Entonces vamos a graficar. Más 3 en D1, más 3, o sea, más, para este lado. Porque aquí, si aquí fuera en D1 fuera menos 3, hubiera sido más negativo que positivo. Menos 3, entonces grafico para este lado. Pero como es positivo, grafico para allá. 1, 2, 3. Luego voy a señalar más 11, más, o sea, para arriba, digo para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces vengo yo con una regla paralelo a esto, trazando una perpendicular del 1, yo trazo aquí la línea. Luego en 11, aquí trazo una perpendicular. Se cortó aquí. Entonces vengo yo y del centro trazo una línea que corte el punto de intersección y yo verifico, aquí hay de 0 a 20. Entonces yo verifico el grado que me tocó. Más o menos, digamos que fuera más 80 grados. La respuesta es más 80. Me estoy inventando, yo no tengo un transportador aquí. Pero a la hora de que ustedes hagan esta graficación, o sea, esta gráfica, ustedes tienen que poner el transportador para ver qué grado les dio. Pero bien señaladito todo, ¿ya? Entonces ustedes, aquí les dio más 80 grados. Pero ahora ya vieron de dónde salen los grados. O sea, aquí yo no me voy a ir aquí a ver cuántos grados. No, aquí yo voy a ver. Aquí voy a señalar yo. Y luego le pongo el transportador. Aquí no lo voy a poner aquí, ¿no? Aquí se lo voy a poner al revés. Y voy a ver cuántos grados tiene. ¿Cuántos grados me marca? ¿Ya? ¿Aplica? Lástima que no traje el transportador. Les voy a pasar un video en donde hagan todo esto que estoy haciendo yo.
porque yo he visto algunos videos así, para que ustedes vean los tres métodos. Entonces, el método sería, si el corazón tiene más 80, entonces ustedes pueden poner en la respuesta. Respuesta. Eje a 80 grados. A más. NA más 80 grados. Entre paréntesis, N normal. ¿Ya? Ahí. Me siento mal. ¿Cómo va? Pero, ¿vieron los tres métodos?